Hace algunos años atrás, una de las cosas que creo que a las mujeres generalmente les gusta, y a los hombres no tanto, pero sé que a las mujeres les gusta es saber cómo uno se conoce con el otro y se casan, ¿cierto? Son cosas que son temas de conversación dentro de las conversaciones de mujeres. Eh, y una de las cosas que obviamente le doy gracias al Señor fue el momento en que me permitió casarme con mi esposa, que en ese tiempo no era mi esposa, ni siquiera era mi amiga, ya con eso lo digo todo, era una hermana más de la fe que servía junto conmigo en diferentes ministerios. Y en ese tiempo obviamente no andaba en busca de nadie, estaba tranquilamente en paz con el Señor, sirviendo al Señor, gozoso con mi Señor, disfrutando del estudio de la Biblia, hasta que en un momento el pastor me dice, Ricardo, anda a visitar a una hermana eh, que dio a luz a su primer hijo, Gael. Y dije, ya, voy a ir a visitar. Un buen joven obediente, dije, voy a darme una vuelta y me puse a caminar hacia San José. Busqué la pieza y le dije, hola hermana, soy Ricardo, venga a ver cómo está usted. Y una de las cosas que ella me dijo, hola, ¿cómo está? Y vino solo. Sí, vine solo, le dije, no, no hay problema con que venga solo. Y dije, ya, sí, y la conversa fue súper rápida, no me acuerdo que fue como 10 minutos, 15 minutos máximo y me fui. Y esa pregunta que me hizo dar vuelta, y digo, estoy solo. Mm, mira. Y ahí como que me pegué el cachofazo que estaba solo, que estaba feliz. Yo dije, de veras que estoy solo. Y ahí yendo a la iglesia de vuelta, decía el Señor, estoy solo, mándame una mujer. No me había dado cuenta que estaba solo, y era, no es porque no me daba cuenta, o sea, no le di el peso, y como estaba tranquilamente sirviendo al Señor, le decía, bueno, ahora creo que es el tiempo. Y en ese tiempo habían dos mujeres, una de ellas era mi presente esposa y otra hermana, y decía, Señor, ¿cuál? Y dos, las dos me llaman la atención, pero dame una. Y de repente, rápidamente, menos de una semana, ya, Marta. Pa. Ya. Y dentro de esa semana dije, Señor, ¿qué hago? Dime. Y me puse medio gedeón para mis cosas. Dije, Señor, no es que sea bueno, no es bueno el ejemplo, pero fue la única cosa que se me ocurrió en esos años. Y dije, Señor, mira, si el pastor me pregunta de mi estado, le voy a decir. Y ya voy a empezar a ver el tema. Y como nunca esa semana, el pastor me dice, Ricardo, ¿cómo estás bien? ¿Y cómo está tu corazón? No, me mató. Dije, ya. Y dije, Señor, bueno, pasa esto, me pasó esto. Y dijo, bueno, ora. Y desde ya te me dijo, ora al Señor. Y desde ya te digo, haz la cortita, me dijo, o sea, hazla rápido, porque hay otros por ahí también dándose vueltas por ella. En ese tiempo el pastor era profesor de la Facultad Teológica Bíblica Bautista y mi señora era alumna. Entonces él sabía más que yo que de ella en ese tiempo. Dije, ups, ya señor, me puse a orar un tiempo, creo que esa semana, y generalmente los lunes nos juntábamos y decía, señor, dame valor para esta cosa porque yo no sé cómo decirle. Porque en estricto rigor ella sabía que para mí no existe amistad entre hombre y mujer. La única amistad que yo creo bíblicamente es de mi esposa con su esposo, listo, no hay más. Y ella sabía, mi esposa sabía, bueno, en ese tiempo no era mi esposa, ella sabía que yo creía eso y ella también lo creía. Y pasó el lunes, tuve la oportunidad y me dio miedo. Y dije, señor, ¿cómo me da miedo? Ya, vamos el jueves. Y empezó el jueves, la otra vez, ahí le dije, ¿sabes qué? Me gustaría ser tu amigo. Oh, y ahí casi me pega. Eh, pero después le dije, piénsalo, medítalo, pide consejo y me dice. Y ahí desde ahí tuvimos una semana de amistad y después matrimonio, o sea, nos pusimos las argollas. Ahora, en estricto rigor, una de las cosas que pasan, querido, es que cuando uno es soltero, quiere casarse, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que generalmente pasa con los solteros o con la gente que no tiene pareja es quiero estar con alguien. Y ya habíamos dicho que el matrimonio es la voluntad de Dios y el problema es que a veces los casados quieren ser solteros. Esa es la otra parte, ¿cierto? Cuando llegan al otro extremo y que no, mejor me devuelvo, ya no hay vuelta atrás, ya lo hecho está. Y obviamente hay que saber lidiar con ambas cosas. Ahora,
En estas últimas semanas hemos estado hablando, obviamente, acerca de la voluntad de Dios para ti. Y hemos hablado básicamente en dos grandes áreas. Hablamos qué es lo que era la voluntad de Dios, hablando en términos generales. O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿cierto? La voluntad de Dios es que seamos creyentes, quiere salvar gente, que seamos llenos del Espíritu, que seamos personas que suframos por su causa, etcétera, etcétera. Esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Y lo hablamos en términos generales, y dentro de esos términos generales hablamos también que el matrimonio es la voluntad de Dios, sea un matrimonio creyente o inconverso. Eso honra al Señor porque es el plan de Dios, obviamente, para el hombre en el mundo. Y hablamos más puntualmente o específicamente acerca de la voluntad de Dios en diferentes áreas. Empezamos hablando de la voluntad de Dios para el esposo, ¿se acuerdan? Y es básicamente ama a tu esposa. Y el pastor Antonio habló la semana pasada de la voluntad de Dios para quién. Para la esposa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la esposa? Que sea sumisa. Ahora nos toca hablar de la voluntad de Dios para los solteros. Así que espero que esté dispuesto ahí en su lugar a escuchar qué es lo que Dios quiere para ti, soltero o soltera. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre o la mujer soltero? Ahora, vamos a ver dos puntos. Y el primero será la voluntad de Dios en relación a su carne o a su aspecto físico. Y el segundo, la voluntad de Dios en relación a su espíritu. ¿Ya? Ahora, con eso no quiere decir que cuando hablamos de carne o la parte fisiológica es más pecador que la otra parte, no es ese sentido, ¿ya? Sino que básicamente ambos son necesarios y a la vez ambos son importantes y lo estoy considerando un término positivo, en algo bueno, un aspecto fisiológico y un aspecto espiritual que ambas cosas se complementan, ¿ya? Así que en primer lugar, la voluntad de Dios la vemos en virtud de las necesidades físicas. Miren lo que dice primero a los Corintios, si tienen su Biblia ahí. Primero a los Corintios capítulo 7, versos 7 al 9. Primero a los Corintios capítulo 7, versos 7 al 9. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno nos fuese de fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pues ahí habla específicamente el apóstol Pablo acerca de los solteros. Ahora, quisiera más bien, obviamente, que veamos algunas cosas ahí, ¿ya? Y comienza hablando de un deseo, no es una orden, ¿ya? Y él dice, a mí me gustaría. Ya esa es la idea, no es un mandato aquí que Pablo nos da, nos está enseñando de que el celibato es más espiritual que el más ser casado. No. Él no está haciendo eso, ¿ya? Sino que contrasta básicamente la libertad de lo que significa ser soltero, y la entrega, obviamente, que tiene eso en relación al servicio del Señor y la relación del hombre casado y su mujer. Eso es lo que está haciendo, ¿ya? No es que el celibato sea mejor que el matrimonio. Está básicamente contrastando las libertades que tiene. Y cada una de estas dos esferas, obviamente, tanto el hombre casado como el hombre o la mujer soltero, están dentro de un regalo que se llama un estado de gracia. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor de poder estar como soltero y gracia del Señor de que podamos casarnos. Eso es algo importante, querido. No merecemos nada. Y el hecho de que seamos solteros es algo que te puede ser de mucha dicha, aunque no lo veas. Esa es la otra cosa. El problema es que a veces pensamos que esa no se siente como una dicha, pero es una dicha. Cuando se sabe ocupar legítimamente. Cuando lo ocupas para las cosas del Señor, es un tiempo en que puedes disfrutarlo, ya como soltero como también como casado. Allá. Ahora, y fíjate que Pablo lo dice así en el texto, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Y Pablo aquí era básicamente un hombre soltero, ya por si acaso. Si usted piensa que Pablo era casado, algunos teólogos piensan que lo fue en algún momento, porque para ser parte del grupo importante del Sanedrín tenía que ser casado. Entonces muchos piensan que obviamente como Pablo era parte de ese grupo, fue casado y que no se sabe más cosas, pero en este contexto aquí era soltero.
Entonces, por eso vemos muchas veces a Pablo haciendo un sinfín de viajes como si nadie lo interrumpiese, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tenía, obviamente, esa ligadura del matrimonio. A diferencia del apóstol Pedro, dice que él llevaba a su esposa muchas veces a diferentes lugares. Entonces, obviamente, Pablo dice, obviamente quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Sí, ¿cómo? Soltero. Me gustaría que fuesen así. ¿Ya? A pesar de ello, Pablo era soltero y sin amarras y sin compromiso, sino solamente con el Señor. Ahora, si vemos el verso 8 y el verso 9 del capítulo 7, Pablo no solo contrasta la realidad del soltero y el casado, pero tampoco ignora la obra de Dios en cada uno de los hombres. Dice ahí el texto, mira lo que dice, pues, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásense. Ahora, en el Nuevo Testamento, querido, hay 4 veces en donde se utiliza la palabra soltero, y son todas en el capítulo 7 de Primera a los Corintios. ¿Ya? Ejemplo, en el 7:11 habla acerca de perdón, en el pasaje que estamos viendo ahora, el capítulo 7:7, es una vez, ¿ya? La otra está en el 7:11, mira lo que dice ahí, capítulo 7, verso 11, dice, y si se separa, quede sin casar. Esa palabra sin casar es soltero. Donde dice ahí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, dice, verso 7, a ver, sí. Verso 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Verso 11, y si se separa, quédese sin casar. Esa palabra sin casar significa quédese soltero. Entonces esa es la segunda vez que aparece. La otra vez aparece en el capítulo, en el verso 32, de lo que dice ahí. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y la última vez que aparece es en el verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Se fijan? Ahí están, las 4 veces. Y Pablo habla específicamente en este pasaje acerca, obviamente, de los solteros. Ahora, en el capítulo 7 de Primera a los Corintios, lo que vemos es que si bien Pablo está contestando una carta, Pablo aquí lo que está haciendo es contestar a una carta que le llegó de los hermanos de Corinto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé que Pablo está contestando acá una carta? Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 7. Miren. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Se fijan? Pablo en el capítulo 7 está contestando una carta que recibió de los hermanos de Corinto y posiblemente que tiene que ver con el tema del matrimonio y la soltería. Y Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y empieza a explicar, obviamente, todo el contexto. ¿Ya? Así que eso es lo que hace aquí en cuanto a la soltería y el matrimonio. Lo que hará será básicamente establecer patrones tanto para el hombre y mujer casados como para el hombre y mujer solteros. Ahora, notemos que Pablo digo pues a los solteros, que bueno le sería fuera quedarse como yo, o sea, quedarse soltero, pero si no tiene don de continencia, cásense. Ahora, quiero que veamos los detalles de ese texto, de la parte que dice, pero si no tiene don de continencia, cásense, porque creo que a veces, no sé si nos queremos Iron Man o algún tipo de superhéroe que no, que uno dice, no, no voy a caer, no voy a caer ya, porque pasa, pero para que entiendan un poco mejor aquellos que están solteros. Mira, dice ahí Pablo, pero si no tiene, ya, ves ahí, dice, pero si no tiene, dice, yo creo que lo entienden, ¿cierto? No tiene. ¿Lo entiendes? Sí, lo entendemos, no tiene. Ahora, te lo voy a explicar por si acaso no lo entendiste o puede que sea, quieres buscar en la quinta pata al gato. ¿Ya? Ya conozco a los chilenos siempre, ¿y qué pasa? Sí, siempre típico chileno, ¿y qué pasa? Ya, pero te lo voy a explicar. La idea no tiene, aquí es absoluta. No lo tiene, o sea, no hay forma en que diga, no, es que no, no voy a resistir. No, si no lo tiene, no hay ninguna forma. No tienes el don. Y se los digo porque posiblemente hay personas que dicen, no, si yo tengo el don, y pasan pecando.
Y se autoengañan pensando que tienen la capacidad de contenerse cuando no la tienen. Y Pablo dice, si no lo tienen, no lo tienen. Y absoluto, no. No. Si usted no lo tiene, deje de hacer eso. Por eso la idea ahí es una absoluta, un rotundo no. No tiene ese don. Y lo digo porque obviamente puede haber algunos que piensan que tienen ese don de continencia, pero anda viendo o haciendo cosas impropias y cegado hacia la verdad. O anda viendo o anda pensando cosas que no debe pensar, que no. ¿Por qué? Porque no tiene el don. Y anda viendo cosas que en vez de ayudarle, le destruyen. Entonces, a veces, queridos los solteros, tengan cuidado con lo que ven, con lo que oyen, con lo que hacen. ¿Por qué? Porque si no tienes don de continencia, vas a pecar. No en acto, en mente. Tienen que cuidar su mente y su corazón de lo que ven, de lo que hacen, solteros. Y Pablo dice acá, obviamente, no, si no tienes, más encima, si no lo tienes el don de continencia, entonces, obviamente Pablo plantea también la solución, ¿ya? Entonces, no lo tienes. Si luchas de esa forma, no tienes ese don. Ahora, literalmente el texto dice, pero si no tienen continencia. Fíjense que la Reina Valera traduce ahí, pero si no tienen don, ¿se fijan? El texto original no dice, no está la palabra don, no existe. Diría, pero si no tienen continencia, cásense. Ahora, obviamente la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué Reina Valera traduce y incorpora una palabra como don ahí, que no está en el texto original? ¿O cómo es que tenemos que una palabra aquí que no se encuentra ahí, que está añadida? ¿Y por qué? ¿Por qué Valera añadió esa traducción ahí? Cuando en el original, en el texto en griego, no aparece. Bueno, fíjate que si vemos el verso 7 del mismo capítulo, dice así, cada uno, dice Pablo, tiene su propio don de Dios. Quisiera pues, se voy a leer, dice, quisiera pues bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, cada uno. Cada persona aquí es diferente la una de la otra, cada persona tiene su propio don. Y hablando del tema de la soltería y el tema del matrimonio, cada uno de nosotros sabe nuestras limitaciones. La saben, o sea, no podemos tratar de pensar o tratar de tapar el sol con un dedo. Eso sería arrogante, sería pecaminoso y a la vez sería obviamente tratar de engañarnos a nosotros mismos con algo que sabemos que no es así. Entonces, por eso Pablo dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Y esta es la expresión que el autor añade la palabra don pensando en este texto. ¿Por qué? Pues dice, bueno, es un don. Don de continencia es la capacidad, dice, entonces un don que Dios le da a esa persona. ¿Ya? Ahora, la palabra don es carisma, que aparece en Romanos 12:6, en 1 Corintios 12:4, hablando de los dones espirituales, ¿ya? Y debido al verso 7, por esta causa vemos la palabra don, como dije, porque es un estado de gracia el hecho de que sea soltero, aunque no lo crea, no lo vea o no lo sienta así. Querido, si tú no aprendes a disfrutar como soltero, como casado, olvídalo. No vas a disfrutarlo tampoco. ¿Por qué? Porque nunca disfrutaste tu soltería. Siempre estabas pensando en el estado de casado y dejaste pasar mucho tiempo de poder disfrutar del Señor estando soltero. A veces creo que los jóvenes solteros se engañan pensando de que casado la cosa va a cambiar, querido. La cosa no se cambia. La cosa, los errores o los pecados que uno tiene estando soltero a veces se potencian estando casados. Ojo con eso. Y es así, es una realidad. No es que diga, voy a casarme y se acaba el problema. No. A veces se añade más problema o más lucha estando casados. Se ve. Entonces, si piensas que vas a pasar de un lado a otro y vas a ser mejor porque voy a estar en un estado mejor que estando soltero, estás equivocado. Pablo dice todo lo contrario. Si no aprendes a ser soltero y vivir feliz como un soltero, sirviendo al Señor como soltero, como casado, olvídalo. Tampoco vas a disfrutarlo. Porque no aprendiste a ser feliz como soltero.
La felicidad no depende de las personas, depende de Dios, ¿cierto? De ahí sale nuestra felicidad, nuestro gozo, de ahí sale. Entonces, si no aprendo a ser feliz con Dios siendo casado, soltero, tampoco voy a ser feliz con Dios estando casado. ¿Por qué? Porque no he aprendido a gozarme en el Señor. Y ese es el principio vital que hay que entender. Entonces, obviamente, por eso dije que es un estado de gracia en el cual Dios nos permite estar a cada uno en su debido orden. En tercer lugar, está la palabra continencia. Y esta palabra significa tener poder sobre uno mismo. Ahora entiendo lo que significa continencia, ¿cierto? La capacidad de guardarse a uno mismo. ¿Ya? Entonces, ahí está, puede dominarse. La NBI. De hecho, más abajo en Corintios capítulo 7 habla algo parecido. Miren lo que dice. Verso 37 del capítulo 7. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. ¿Se fijan? Esa es la idea. El que tiene esto no lucha con eso. No lucha con la necesidad típica fisiológica que tiene cualquier humano, ¿cierto? De poder estar con una mujer o de estar con un hombre. No, no lucha. Al contrario, se siente mejor si no está con alguien. No hay lucha. Y Pablo era así. Si usted has leído las cartas de Pablo, nunca vas a encontrar a Pablo diciendo, pucha, me falta una señora. Señor, que eres malo, Señor. Ah, está mi media naranja. No, no, al contrario. Vemos a Pablo disfrutando de sus prisiones, de predicar el evangelio, disfrutándolo a concho. ¿Por qué? Para él no era un problema estar con mujer o sin mujer. ¿Existen personas así? Sí, existen. Son pocas, pero existen. Una de ellas es una escritora, creo yo, de mujeres, Nancy. Ella decía, yo aquí edad no tengo idea, como a los 60 años se casó la hermana. Y usted dice, ¿qué? Y pregúntale si alguna vez no. Ella estaba re feliz escribiendo sus libros, disfrutando con el Señor, estudiando la Biblia, dedicándose tiempo al Señor. No había lucha, hasta que en un momento se dio y dijo, ah, ya, pues, parece que ahora el tiempo, va, vamos a orar al Señor. Si eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque es dueña de su propia voluntad. Entonces, para que entiendan qué significa continencia, dueña de su propia voluntad. Entonces, cuando no eres dueño en esta área de tu propia voluntad, entonces ahí hay serios problemas. ¿Ya? Ahora, en lo general, pocos son los que son dueños de su propia voluntad en este aspecto. Poquísimos. Contado diría yo con los dedos porque son re pocos, pero están. ¿Ya? Entonces, esa palabra significa tener poder sobre uno mismo. Otra de las veces que aparece es en primera a los Corintios 9:25 que dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. La misma idea, la misma palabra, de toda abstinencia. ¿Ya? Y aquí Pablo está hablando de las disciplinas espirituales. Si vamos a luchar, el que lucha como un atleta, ¿qué hace un atleta? ¿Qué hace una persona que hace ejercicio constante? ¿Cierto? Se restringe su dieta, restringe su sueño, restringe su vida para lograr metas, ¿cierto? Esa es la idea. Pablo ocupa esa misma palabra para llegar a entender las metas espirituales. Bueno, si yo lucho por una meta espiritual, voy a restringir el sueño. Si quiero conocer más de Dios y no tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Dormir menos. ¿Para qué? Para levantarme temprano a leer. Me restringo para lograr una meta. Esa es la idea. ¿Se fija? Entonces, en otras palabras, tiene el control o el dominio sobre su propia naturaleza. Hablando del estado del soltero, esa es la idea. No es una lucha imperante para la persona que tiene ese don. No, no hay una lucha. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si no tiene el don de continencia? Y Pablo te va a ser muy enfático. Cásate. ¿Entendiste? Cásate. Punto. No dice, bueno, cuando puedas, no, cásate ya. Ahora, cuando Pablo dice cásate, la idea ahí no es darte la opción, es una orden, cásate ya. Ahora, si no estás casado, cásate. ¿Por qué? Porque estás pecando. Esa es la idea.
Pues mejor es casarse que estarse quemando. A veces me acuerdo hace tiempo un hermano me preguntó, Richie, ¿sabes qué? Ya estoy que me quemo. Así, ocupando este pasaje. Estoy que me quemo y no tengo nada para un matrimonio. Y dije, cásate. ¿De verdad? Cásate. Manda el ojito de saca la hora y cásate. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? ¿Es mejor qué? ¿Casarse que estarse quemando? Porque que juega con fuego, ¿qué pasa? ¿Termina? Obvio. Querido, si usted juega con fuego, se va a quemar. Si un soltero, si juega con fuego, se va a quemar. Lo quiera o no lo quiera, se va a quemar. Y este hermano me hizo ya, y se casó, se casó lo antes posible. Adelantó la fecha, de hecho, de matrimonio, a ese nivel, adelantó, iba a casarse, no sé, parece que en diciembre, no, octubre, ya, listo. 2 meses de edad, no, estáis loco. Eso es ser sabio, querido, no es ser adelantado, es sabio, ¿por qué? Porque uno debe conocer sus limitaciones. Si sé que voy a pecar, antes de pecar me caso, punto. Por eso a veces yo digo, a veces conozco hermanos, que yo les pregunto, ¿cuánto tiempo estuvieron de novio? 5 años. Iron Man, digo, wow, Iron Man, Iron Man, ¿cómo lo hiciste? No sé, y estoy todo feliz y digo, wow, 5 años y no tuviste deseo, ¿no? No, es que soy Iron Man, el hombre de fierro, porque algo tiene que haberte pasado. Bueno, Pablo dice, si no tiene don de conciencia, cásate, punto. Y no le da más vuelta al tema, fíjate. No es que le te dice por si acaso, pues hay una cláusula por si acaso, si hay, no, 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 cásate. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, si recuerdan, mencioné que Pablo está contestando una carta, ¿se acuerdan? Una presunta carta que le escribieron los hermanos de Corinto, y se lo cité recién en Corintios capítulo 7, verso 1, ¿cierto? Ustedes me escribieron algo, y es lo que dice ahí en 7.1, para recordar. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Piensen en esto. Pablo está diciendo a los corintios, pues mejor es casarse que estarse quemando. La pregunta es, ¿por qué está escribiendo eso? ¿Por qué Pablo dice ahí? Pareciera ser, querido, que los corintios necesitaban la guía del apóstol en cuanto a estas cosas, debido a que la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y muchos otros tipos de pecados sexuales estaban ahí. Querido, Corinto era reconocida como la capital de toda la porquería, literal. Si usted piensa que, no sé, que Las Vegas es la capital de las porquerías, bueno, ese era Corinto. Literal. Usted encontraba de todo tipo de comercio, había y por haber. Zoofilia, necrofilia y un sinfín de cosas. Wow, dice, ¿qué? ¿Sí? Mira, hablar normalmente, ay, ¿cómo pasa? Bien, ningún problema. Y todo hablando. Y Pablo, aquí los hermanos le escriben a Pablo, dice Pablo, necesitamos tu ayuda, ¿qué hay que hacer? Pablo dice, bueno, te voy a decir qué hay que hacer en estos casos. Entonces, obviamente, muchos de los pecados eran practicados abiertamente por sus contemporáneos y querían saber acerca de este asunto. Entonces, Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, sería el hombre no tocar mujer. Otras versiones traducen no tocar mujer, que es un eufemismo para decir no tenga relaciones sexuales. Bueno, le sería el hombre no tener relaciones sexuales. Y esto probablemente debido a las fornicaciones que se estaban dando posiblemente en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, es necesidad, tengo que ir. Ahora dice, no, 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 no. Por eso dice, pero a causa de las fornicaciones, ¿a dónde? Dentro de la iglesia. Los hermanos estaban fornicando dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no, 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 cada uno tenga su propia mujer y cásese. Ellos estaban ocupando prácticas mundanas de la iglesia. Y Pablo dice, no, 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 hay que corregir eso, eso no se hace así. Pero Pablo, ¿qué hay que hacer? Cásate, fácil. Pero no tengo fiesta, no importa, cásate. La fiesta da lo mismo, la fiesta, cásate. Entonces, Pablo, corrigiendo esa mala práctica, les dice a ellos, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Se fijan?
Como Pablo, como dije, Pablo no ignora esa realidad, querido, en que Dios da la capacidad de estar con una mujer o sin ella, pero si no puede estar sin su mujer, si tú no puedes estar sin un hombre, cásate. No le di vuelta, cásate. Ahora, el problema en la actualidad de muchos países es que la fiesta, querido, en la Biblia no hay ninguna dice que diga, un texto que diga, tiene que hacer fiesta, si no, no se casa. No encuentro ninguno. Tiene que hacer esto, por si no, no hay ningún texto. La única cosa escrita es, cásate. Con fiesta, sin fiesta, da lo mismo la fiesta, da lo mismo la ceremonia, cásate. Y ahí disfrutas del matrimonio. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, como conozco, obviamente, a los chilenos, y sé que van a tratar de buscar en la quinta pata al gato. Ah, pero ¿qué significa cásense? ¿Y qué se puede aplicar el cásense? Bueno, te diré algo sobre aquellos que van a eso, que se dan que se la dan de misionero al mundo, se voy a conquistar al mundo. Y están a personas que no son creyentes. Voy a citarte un texto de Pablo. Según a los Corintios capítulo 6, verso 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, en el Antiguo Testamento, bueno, y en la actualidad, ustedes conocen los yugos, ¿cierto? En el campo sobre todo se ocupa harto el yugo. El yugo es un pedazo de madera que tiene una figura cóncava o por un lado, donde va la cabeza del buey. Se supone que cuando es un yugo doble, se coloca dos secciones cóncavas donde va la cabeza de los bueyes. En la ley de Moisés había una sentencia en contra de aquel hombre o mujer que quisiera tener un yugo con diferente animal. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 22:10, dice así, no ararás con buey y con asno juntamente, no podrías, no puedes. La ley de Moisés decía, tú no puedes arar la tierra con un buey y con un burro. Ahora, si ocupamos un poco de lógica, el buey en tamaño es mucho más grande que un burro. Primera cosa. El buey en fuerza es mucho más fuerte que un burro. ¿Qué va a pasar al final? El buey va a terminar matando al burro. ¿Por qué? Porque el peso es demasiado para un animal de carga como el burro. No va a soportar. Las naturalezas son totalmente diferentes y las fisionomías son totalmente diferentes. Y la ley decía, no puedes. Los israelitas no podían hacer eso. Y Pablo, ocupando esa figura, la traslada al matrimonio. Dice, en este caso acá, no al matrimonio, sino al yugo de los hombres creyentes con los incrédulos. Dice, no os unáis en yugo desigual pensando en esa figura. ¿En qué? Un buey y un burro. No, 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 no. ¿Por qué? Son diferentes. Son naturalezas diferentes. ¿Ya? Pablo, tomando esa ilustración, la aplica, como dije, de forma espiritual a la relación de un creyente con los incrédulos. De manera que no es bueno que el creyente se una con los incrédulos, sea en el sentido espiritual o en cualquier cosa que vaya a desfavorecer el testimonio como cristiano. No puede. No puede. ¿Se fijan? Dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, este texto no solo es aplicable, querido, para personas que quieran contraer matrimonio, por si acaso. A uno dice, este es el único texto que habla para contraer matrimonio. No, no, no. Este texto se aplica para no contraer matrimonio, pero también se puede aplicar para personas que quieran hacer tratos con incrédulos. Ejemplo, tengo un negocio. Hace años atrás, trabajé con un venezolano que me dijo, ¿qué piensas de las aguas? Y dije, no, sí, creo que se vende harta agua. Y creo que no es tan difícil hacerlo. Y me dijo, hagamos un negocio. Y yo dije, aquí está la mía. Aquí salgo de todas mis deudas. Y le dije, no. ¿Por qué? Porque no tengo permitido hacer tratos de ese tipo con incrédulos. Porque dice, pero ¿por qué no?
Bueno, porque hay un tema espiritual y moral de por medio. Primera cosa, no debo unirme con un yugo desigual con los... ¿Qué compañía tenemos la justicia con la injusticia? Si aplicamos temas morales, ¿qué va a hacer él? Tratar de sacar el mayor provecho, ¿cierto? Incluso yendo en contra de la ley. ¿Qué debe hacer un cristiano? No puedo. Ahí hay lucha, ahí empezamos con la lucha. ¿Qué va a querer el crédulo? Va a querer ganar más y todo lo que va a ganar va a ser ¿para qué? Para favorecer su propia gloria. ¿Qué hace el creyente? Busca hacer todas las cosas ¿para quién? Para la gloria de Dios. Algo totalmente y radicalmente diferente a la cosmovisión de un incrédulo. No puedo. Aunque quiera, no puedo. Aunque sea mi tío, mi sobrino, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque tenemos cosmovisiones diferentes de a quién estamos haciendo las cosas. No importa si es tu tío, tu amigo, tu compañero, tu compadre, no importa por qué, no puedo. Aunque lo quiera y aunque vea que voy a sacar provecho, no puedo. ¿Por qué? Dios te dice, no os unáis en yugo desigual. No, es enfático, no puedes hacerlo. Lo mismo pasa con matrimonios o, diríamos, en este caso, solteros que quieran casarse con incrédulos. No puedes. Puedes ignorarlo, puedes hacerte loco, no importa, pero Dios te manda a no hacerlo. Vas a pagar tus consecuencias. Ahora, quiero decirte algo antes de seguir sobre ese tema, sobre el tema del matrimonio, del caso de un creyente con un incrédulo. Con eso no quiero decir que Dios no pueda salvar a alguna persona. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, viene una niña o un niño dice, ya, mira, te presento a mi novia, ella es incrédula y voy a estar con ella. Bueno, no puedes participar de nada, porque estás en rebelión abierta contra Dios, no puedes participar. Quédate ahí, escuchando predicaciones. Puedes venir, disfrutar de la comunión, pero participar en algún otro servicio no puedes. Y en ese momento, imagínense, antes de casarse, se convierte él. Gloria a Dios. Y el supuesto misionero dice, ¿viste? Se convirtió. Bueno, querido, no quiero decir que Dios no pueda salvar a alguna persona a pesar de tu desobediencia. Quiero ser enfático. A pesar de tu desobediencia como hijo, como cristiano, Dios puede salvar a alguien, pero eso no es una regla. Eso es una excepción a la regla. Y eso no siempre es así. Hay casos donde nunca se convirtió. A veces el incrédulo termina sus días como incrédulo porque eso es solo y exclusivamente la obra de Dios en el corazón de un hombre. Yo no puedo pensar y jugar a la ruleta rusa, querer pegarme un tiro con la voluntad de Dios como si yo manejara a Dios. No, eso es de Dios. Y si Dios lo va a salvar, amén. Si Dios no lo va a salvar, amén. Pero yo no puedo jugar a la ruleta rusa, pegarme un tiro en la cabeza pensando en que Dios, yo voy a obligar a Dios haciendo eso a salvarlo. No, 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 equivocado. Ten cuidado, porque Dios en su voluntad hace lo que quiere. Él puede salvar a quien quiere, como quiere, donde quiere, y no es tu tema, es el tema de Dios. Yo no puedo jugar así. Son excepciones, como dije la regla. He conocido casos, los he conocido, como he conocido de los otros casos, de donde la persona no se convierte y termina yendo a ser creyente. ¿Se fijan? Entonces, fíjate que Pablo dice, bueno, decía el hombre, dice obviamente en el texto que estamos viendo, que la mujer o el hombre, si ve que no tiene el don de continencia, ¿qué debe hacer? Fácil, casarse. Si usted alguna vez me dice, tengo a mi hijo que se enamoró y quiere estar con ella, bueno, primero, ¿es creyente? No, vayas a freír mono para otro lado, ya sabe lo que dice la Biblia. Segunda cosa, ¿es creyente? Sí, ya, ¿cuándo se va a casar? No sé, ponga fecha. Yo les digo al tiro, desde aquí del púlpito, si usted viene y me dice, me voy a casar en 5 años, yo le voy a decir, ¿estáis seguros que voy a aguantar 5 años? Porque hay que ser seguro en esto, con uno. Sí, ya. Y voy a decirle, cláusula de contrato. Si en algún momento
empiezan pensamientos perversos dentro de tu corazón porque ama a esa persona y quiere estar con ella, cásate. Y si no tengo nada, cásate. Si no tengo nada, no importa, querido. El punto aquí no es si tengo o no tengo. La cosa es si voy a hacer la voluntad. La voluntad es cásese. Ya lo digo con matrimonios creyentes. Si una hermana creyente viene y me dice, junto con su novio, mira, mi novio es creyente, nos vamos a casar, vamos a estar, no sé, ya un año, ya. Yo le diría, ¿sabes? Ya, qué buena la fecha de un año, buena y razonable, pero si en algún momento ven que no van a aguantar, cásense. Acérquense a mí y digan, ¿sabes que no voy a aguantar? Ya, hacemos algo rápido, una ceremonia linda, rápido, y listo, ya, cásate, pero cásate. ¿Cuándo? Lo antes posible. Porque si no, vas a empezar a alimentar tu carne hasta que en algún momento va a salir el león. De ahí vamos a pecar. ¿Ya? Entonces vimos la voluntad de Dios en virtud de las necesidades físicas. Ahora vamos a ver en virtud de las necesidades espirituales. Ahora, la pregunta que debemos responder entonces es, ¿cuál debe ser la preocupación? ¿Cuál debe ser la preocupación principal de un soltero mientras está en ese estado de soltería? ¿Cuál debe ser tu preocupación principal? Y mira, Pablo dice ahí en el verso 32, quisiera pues que estuviesen sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Fíjate, te voy a leer otra versión, la Biblia de las Américas. Mas quiero que estéis libres de preocupación. Pablo le dice a los solteros, quisiera que estés libre de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar a su Señor. Ahora, obviamente, una persona casada debe preocuparse por las necesidades terrenales, físicas y espirituales de su cónyuge. Eso es parte. Pero un soltero tiene esa ventaja de no preocuparse por lo otro, en el sentido de unión conyugal, ¿no? ¿De qué se preocupa? De hacer las cosas bien para el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Quiero quitarles esa preocupación extra que van a tener si están casados. Por eso Pablo siempre va a tirar para el lado soltero, porque ve una ventaja en eso. No ve un conflicto, pero sí una ventaja. La ventaja es que me quite una preocupación más. ¿Ya? Por eso no debe preocuparse de eso, pero un soltero no tiene estas preocupaciones, por ende puede dedicar más tiempo y de manera más exclusiva para servir en la obra del Señor, pero el casado, dice Pablo, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿se fija? Ahora, con eso Pablo no estoy diciendo que los que se casan son mundanos, por si acaso, ya entonces el casamiento es mundano, no, Pablo no está diciendo que los que se casan son mundanos, ni que la mujer es mundana, ¿ya? O que la esposa es mundana. La idea que Pablo quiere decir acá es que el esposo tiene cuidado de las cosas terrenales que pertenecen al sistema pasajero de este mundo y por ende de cómo agradar a su mujer. Ese es el punto, querido. Debe agradar a su mujer, ayudarle. ¿Se fijan? ¿Cómo agradarla? De manera que el esposo debe cumplir con esa esfera y responsabilidad. Verso 34 dice, hay asimismo diferencia entre la doncella, entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, presten atención acá, que hay algo importante que no está en el texto. ¿Ya? En algunos manuscritos antiguos de la Biblia en griego, encontramos al inicio del verso 34 una frase que no está en la Reina Valera, pero sí está en otras versiones. Y dice así, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella, ¿ya? Ahí está, la NBI, lo traduce igual, la Biblia de las Américas lo dice igual. Dice, sus intereses están divididos. La mujer casada, que no está casada, lo mismo que la mujer, la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Ahora, esto es importante debido a que el texto distinga dos tipos de mujeres. Uno es la mujer que no está casada, que significa que estuvo con alguien, pero por alguna cosa se divorció, se separó, ahora está soltera, pero estuvo con alguien, ¿se fijan? Esa es la idea. Esa es la idea de la mujer, dice, pero la mujer no casada. Eso significa que es una mujer soltera, ¿cierto?
porque probablemente o tuvo un hijo con esa persona y ahora está soltera, o, o estuvo con alguien y se separó. Entonces la mujer que no está casada está dentro del grupo de solteras. Y la mujer virgen es la mujer, obviamente, que no ha conocido varón, no ha tenido relaciones sexuales con un hombre, por eso se llama virgen. ¿Cuál es la responsabilidad tanto de la mujer que está soltera, habiendo tenido un varón y que ya no está, y de la mujer virgen? Ahí dice, se preocupa de las cosas del Señor. Esa es su responsabilidad. Su deber como soltero o soltera es preocuparse de las cosas de la casa del Señor mismo, de todo lo que implica el Señor. Fíjate, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. ¿Cuál es el propósito de este tipo de este grupo de mujeres? Bueno, dedicarse a las cosas, pero ¿cuál es el propósito? Para ser santas, para vivir una santificación constante, esperando al Señor. ¿En qué? En cuerpo y espíritu, en todo su ser. Querida, una mujer soltera debe dedicarse a eso. Dice, pero ¿cómo lo hace? Fácil. Va a dedicar más tiempo a la lectura, a la oración, a servir a los hermanos, a ayudar en diferentes áreas de la iglesia. Hay muchas cosas que puede hacer una mujer soltera. Y lo puedes, a diferencia de una casada, ¿cierto? ¿Por qué? Pablo dice, la mujer casada debe preocuparse de cómo agradar a su marido. Esa es la limitante. La mujer soltera no tiene esa limitante. Diríamos en chileno, no tiene ese cacho, ¿cierto? Como diríamos en chileno, no tiene el cacho ese. Pero está. Y lo del hombre tampoco. Entonces uno dice, bueno, genial. ¿Puedo servir al Señor tiempo completo? Puedo servir tiempo completo. ¿Puedo ir a la iglesia? Ándale, ¿qué hay que hacer? Todo esto. Va, voy. Feliz. Tengo el tiempo. Puedo hacerlo. Una mujer casada no puede. ¿Por qué? Tiene que preocuparse de cuidar a su esposo. Y el esposo debe cuidar de agradar a su mujer. Esas son sus responsabilidades. ¿Se fijan? Entonces Pablo al ver el beneficio dice, bueno, quisiera que todos estuvieran como yo, porque hay muchos beneficios como soltero. Pero si no tiene el don, cásese. Dice ahí para ser santa en cuerpo como en espíritu. ¿Se fijan? Entonces, cuando nos damos cuenta, la responsabilidad de un soltero en la actualidad, si usted me pregunta, ¿qué debe hacer un soltero que estuvo con alguien y que está soltero y de una mujer virgen en la actualidad? Debe preocuparse del Señor. ¿En qué área? En todas las áreas. En todas las áreas. Eso implica su tiempo devocional, su tiempo de servicio en la iglesia, su tiempo en su casa, cuidando, ayudando a su madre, bueno, ¿cierto? En las cosas de la casa, ser de buen ejemplo en casa, ser de buen ejemplo en la iglesia y así servir. Y lo digo porque en la actualidad hay mujeres o mujeres que son solteras y no hacen nada en casa, nada. Sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Casi son princesas, no saben planchar, no saben nada, nada. Casi se dicen, voy a hacer un huevo, ¿y qué es eso? Ya están diciendo, ¿cierto? Antes era más fácil, las mujeres más antiguas, ya toda la semana afuera, que van gratis el día mismo, que disfrute conmigo, que salgamos, hagamos algo juntos. El soltero que dice, gloria a Dios, porque yo no me preocupo de eso. Si quiero voy, si no quiero no voy, puedo terminar el tiempo que quiera, las veces que quiera, y acá estoy libre. Como dice la canción, libre soy, ¿cierto? Libre soy, ahí estoy. Bueno, querido, disfruta tu soltería, mientras puedas, como dicen algunos, ¿cierto? Disfrútala. Porque si aprendes a disfrutar tu soltería ahora, como casado vas a aprender a disfrutar ser casado. Y va a ser el mejor de los privilegios, queridos. Las dos cosas. No pienses en la soltería como un martirio. Velo como un gozo constante de servicio entregado al Señor. Y casado, no veas tu matrimonio como el infierno en tu casa. Velo como el cielo en la tierra. Es lo mejor cuando se hacen las cosas como Dios quiere que las hagamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado con nosotros, porque nos bendices, porque nos ayudas. Y te rogamos, Padre, en esta hora que seas tú guiándonos con todo lo que hemos aprendido hoy. Gracias por tu palabra, porque siempre es buena, agradable y perfecta, Señor, y queremos exaltarla, Señor, exaltar tu nombre, porque tú eres bueno con nosotros.
Gracias por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.